Bien, para finalizar vamos a hablar sobre el origen cultural de la sociedad venezolana a modo de resumen. La cultura venezolana es una mezcla de tres culturas distintas, la indígena, la africana y la española. Las dos primeras tenían culturas distintas según las tribus. La cultura española aportó la religión católica, entre otros. En el contexto actual de la cultura venezolana podemos decir lo siguiente: la Venezuela actual es un país con más de 30 millones de habitantes, con personas provenientes de todo el mundo. Aquí conviven una inmensa variedad de personas que vienen de otros países con todas sus costumbres. Por último, la caracterización de la sociedad venezolana. En la actualidad, las culturas venezolanas han trascendido el venezolano, tienen sus propias costumbres y nos mantienen a salir a vivir a otro país. En el aspecto sociopolítico se encuentra dividido en dos: somos trabajadores y emprendedores. El venezolano tiene potencial para salir adelante, la mayoría somos muy trabajadores y emprendedores. Bien, en conclusión podemos decir lo siguiente. Para finalizar, haciendo un resumen desde los últimos tiempos, comenzando por el siglo XX, podemos decir que al principio del mismo los ingresos que se obtenían de la exportación petrolera, que era uno de los principales recursos que se descubrieron a mediados del siglo XX, solo beneficiaba a las empresas petroleras extranjeras, que eran los que venían a nuestro país con sus nuevas tecnologías y su materia y su fuerza laboral, ¿sí?, a realizar los trabajos. Luego, con la aplicación de reglas en las que la renta petrolera pasó a ser de todos los venezolanos y se comienzan a aumentar los sueldos y salarios, las importaciones de productos para el consumo que vienen a mejorar la calidad de vida con construcción de viviendas y la ampliación de políticas de salud, es decir, mejorar las condiciones de vida de todos los venezolanos. Bien. Así como el crecimiento de la población, aunque esto no significa que todo está solucionado, puesto que hoy día, debido a la inflación, siguen estando presentes factores que cada día deprimen más y más la sociedad, ya que en su contorno se sigue reflejando la inseguridad, la pobreza, la riqueza de una minoría. Todo esto debido a la ineficiencia del Estado para controlarlos y, en su mayor caso, capacitarse para una mejor administración económica y social. Antes del cambio económico en Venezuela, las migraciones exógenas eran pocas, por no decir nulas. Estas se diferenciaban a través del tiempo, de la situación económica del país de origen, de estados inmigrantes y de la política, no solo la de su país, sino también la del lugar de asentamiento o llegada, ya que la idea de tal migración era mejorar su nivel social. Las migraciones externas se desplazaban en las zonas urbanas, por poseer la mayor posibilidad de progreso. Los inmigrantes externos están diseminados por todo el país, pero se concentran especialmente en los centros industriales y mineros, tales como el Distrito Federal, Estado Miranda, Zulia, Aragua y Carabobo. Para 1950, distintos grupos de personas provenientes tanto del continente americano, norteamericano, colombianos, ecuatorianos, argentinos y del continente europeo llegaron a nuestro país los italianos, los portugueses, los españoles, así como del Medio Oriente, árabes, también de Asia, los chinos, japoneses y del continente africano. Migraciones internas de lo rural a lo urbano, tanto el gobierno como el pueblo sufrirán los cambios que a raíz de la transición económica basada en el petróleo tendrán que enfrentar, adaptándose no solo al nuevo hábitat, sino a la nueva forma de vida, que por supuesto no se va a parecer en nada a la anterior. Por otra parte, la cultura del petróleo, ya definida anteriormente, es a ciencia cierta la nueva conquista de los venezolanos, en este caso por los norteamericanos, la cual porta elementos de la misma a nuestro país. Tales elementos son de tipo industrial, comercial, turístico, recreacional, literario, religioso, que se divulgan a través de los medios de comunicaciones, revistas, periódicos, televisión,
radio y cine. Esta penetración indirecta refleja la dependencia con respecto a las informaciones, opiniones públicas, conceptos de vida, la conducta familiar, recreación, transporte. En menos de 50 años, parte de la población venezolana se ha hecho usuaria de elementos propios de la civilización norteamericana. Puede observarse en la profesión médica, la moda, los productos de belleza y la preferencia del inglés. También podría decirse que nuestro destino es seguir siendo colonias de las grandes potencias, pues al inicio del descubrimiento, la población prehispánica fue explotada como mano de obra para generar riquezas a los europeos. La segunda conquista fue la de los norteamericanos, quienes nos implantaron sus productos, haciéndonos consumidores de los mismos. Hoy día vemos cómo los chinos están lentamente incluyendo su cultura en el comercio venezolano, e incluso como Colombia, siendo un país igual o peor que el nuestro, nos transmite su cultura musical. Finalmente, la economía es y seguirá siendo el elemento que transformará la vida de todo hombre. En el caso de Venezuela, las concepciones económicas han estado siempre sujetas a la tierra. Primero con la agroexportación, cuya base era la tierra, y segundo, la exportación petrolera, proveniente del subsuelo, todo lo surgido a raíz de la economía petrolera venezolana a partir del siglo XX. Muy bien. Podemos decir finalmente que para bien o para mal, esta es la realidad, que las cosas han podido ser mejor, nadie lo pone en duda. Venezuela, al iniciarse el siglo XXI, podríamos decir que si algo es prioritario, sin duda es evitar todos los errores cometidos desde el siglo XX, que al parecer es el siglo más nefasto de la historia de Venezuela. Ahora, mientras que el crecimiento demográfico de las minorías privilegiadas tiende a decrecer y el de la mayoría a empobrecer, crece de manera exponencial, aunque solo sea por evitar un sangramiento o un estallido social y prevenir el colapso de la democracia venezolana. Será necesario que el actual y cualquier otro futuro gobierno venezolano y los empresarios dediquen buena parte del presupuesto nacional a beneficiar o a transformar a aquellos millones de venezolanos excluidos y de alguna manera volverlos o modificar nuestra cultura y convertirnos en verdaderos ciudadanos de la sociedad civil, con acceso y participación en la coacción, la salud, el trabajo, el ocio creativo, la justicia social, participación en suma en la verdadera democracia, en la felicidad social. Utilizar sabiamente la riqueza petrolera para financiar su transformación, esa sería una manera, y convertirnos en una nación moderna, próspera y estable en lo político, en lo económico y en lo social. O quedar, cuando el petróleo pase, como todos los sitios por donde pasa la riqueza, asarienta, pasa sin arraigar, dejándonos más pobres y más tristes que antes. Muchas gracias.